a dar la clase de medidas cautelares el doctor Lucas Ramiro Funes, juez en lo civil y comercial de conciliación y familia de la sede judicial de Huinca Renancó, abogado, escribano, martillero y corredor público, especialista en derecho procesal de las ejecuciones, diplomado en derecho procesal civil y en derecho a los usuarios y consumidores, entre otros, referente judicial, disertante de múltiples cursos, autor y coautor de diversas publicaciones en revistas y libros nacionales y locales, director y tribuno de tesis de posgrados y autor del libro La discusión causal en el juicio ejecutivo, el pagaré de consumo. Bueno, doctor, cuando usted quiera, comenzamos. Bueno, muchas gracias, G. Le digo G porque nos conocemos hace muchos años, desde que allí era chiquita y entró a la barandilla y hacemos barandilla juntos, así que es un gusto para mí compartir este espacio académico con gente querida como la G, como la Guada. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar presente. Bueno, allí me presentó, yo soy juez en Huinca Renancó, la última sede judicial o la primera desde el sur hacia el norte. Me desempeño ya desde hace casi 2 años y medio como magistrado y 8 años y pico prosecretario. Así que todas estas cuestiones procesales a mí me gustan mucho porque sigo decretando. Hoy parece por ahí, digamos, medio pesado, pero cuando estoy con las PRO y con la SECRE me pongo a decretar junto. Me encanta seguir decretando y me encanta los temas procesales. Así que muy contento de estar y ser parte de esta diplomatura de soluciones judiciales. Recién hablaba con Guada de este proyecto que ella tenía hace mucho tiempo y que la verdad, como todo lo que ella hace, siempre excede todo lo que uno se imagina porque abarcó absolutamente todos los fueros y todos los puntos y bueno, y me honró de invitarme en un panel de gente tan reconocida, tan importante, así que bueno, espero estar a la altura, espero ser digno de lo que ustedes, bueno, requieren, necesitan para su trabajo. A ver, hoy el tema que nos convoca son las medidas cautelares desde el punto de vista de un enfoque de doctrina judicial, de fallos de altos tribunales, de jurisprudencia aplicada, viendo que también veíamos un poco quienes participan en esta diplomatura, también en algunas otras jurisdicciones del país. Es un tema largo, es un tema tedioso, es un tema que, como recién decía, trataré de abordarlo desde algunos conceptos generales para poder servir de guía e introducirnos y, bueno, y desarrollar y analizar algunos fallos. Me dijeron que tenía entre 1 hora y media, 2 horas. No he controlado específicamente el tiempo, pero son 92 presentaciones, no se asusten. Están todos los fallos que yo pude en ese PowerPoint. Los que no están, o sea, hay más fallos que esos, están en material que va a ser puesto a disposición. Es un estudio que yo hice desde hace ya un tiempo de fallos que podrían llegar a servirles en la práctica judicial o en el ejercicio de la profesión. Y cuando hablamos de fallos, hablamos de resolución judicial en general, ¿no? Porque sentencias, autos y hasta decretos también, y hasta tengo el atrevimiento de introducir algunos decretos míos que me gustaría también compartirlos, porque la verdad a ver, no hay fallos obligatorios desde el punto de vista estricto de los tribunales superiores, pero sí uno tiene que respetar lo que es la economía procesal, no se le pierde tiempo a la gente, uno tiene que conocer los fallos de tribunales jerárquicamente superiores y después puede tener alguna reserva, no aplicarlos con algunos fundamentos, pero principalmente hay que conocerlos y principalmente hay que saber de qué se tratan, eh, independientemente de la visión que uno tenga sobre cada tema. Bueno, me gustaría ahora, creo que recién probamos con Gigi, andaba bien, pero nuevamente sí me podrían confirmar que se ve todo y yo me quedaría más tranquilo. A ver. ¿Todo bien? Si me hacen con el dedo, perfecto. Bien. Está Cualquier cosa, perfecto.
Me van avisando si no se llega a ver o no es sincrónico un poco lo que uno va hablando con lo que se va mostrando. Voy a tratar de no hablar tan rápido. Bueno, como recién les decía, me gusta decir algunas cositas como para entrar en esto que son las medidas cautelares y siempre que uno habla de cautelares, primero conviene comenzar por lo general. Y por lo general siempre hablamos de que las medidas cautelares se dan en el marco de un proceso. Estos procesos que se clasifican según la naturaleza de la pretensión, según haya conflicto o no, según el fin. Según la naturaleza de pretensión, son singulares universales, singulares cuando hablamos de un proceso en el cual se ventila una cuestión o un diferendo puntual, ya sea por la existencia de la declaración de un derecho puntual o la pretensión de un bien puntual, por ejemplo. En el caso de los procesos universales hablamos que se ventila o se discute la totalidad de un patrimonio. Estamos refiriéndonos con ello a los procesos de concursos y quiebras, a los procesos sucesorios. Cuando hablamos de conflicto, existencia o no de conflicto, hablamos de un diferendo entre partes, es decir, un proceso en el cual existe una contienda, un proceso contencioso, en el cual el proceso contencioso existen partes, o de un acto de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, puede ser una sumaria en el cual no existen partes, no existe contienda, sino lo que existe es una petición extracontenciosa. Referido al fin perseguido, tenemos proceso de conocimiento declarativo, en el cual se pretende la declaración de un derecho por medio de la sentencia, pueden ser generales o especiales según el trámite, y los procesos de ejecución, también generales o especiales según el trámite, en el cual no se pretende la declaración de un derecho, sino reconocimiento de un título de ejecución, y esa cosa juzgada, que es el efecto de la sentencia en los juicios ejecutivos, será formal y será material en el juicio declarativo. Con esta relación previa que hacemos tan clásica y tan que todos sabemos, ¿no? Ingresamos a dónde podemos ubicar aquí a las medidas cautelares. En realidad, hablamos de medidas, no hablamos de procesos, ya con el mismo término nos estamos refiriendo a que no son procesos cautelares, hablamos de medidas, de diligencias, de actos procesales. Por lo tanto, conviene diferenciar por una cuestión didáctica que también el doctor, estuve viendo el programa, González Samar va a ser quien va a desarrollar los procesos urgentes. Los procesos urgentes claramente se diferencian de la medida urgente, y cuando hablamos de procesos urgentes nos referimos al amparo, a la tutela preventiva y las medidas autosatisfactivas. Por su lado, en las medidas urgentes referimos a las cautelares, a la tutela anticipada y a la prueba anticipada. Vuelvo a decir, no voy a ingresar en los procesos urgentes, pero quizás podemos llegar a señalar algún fallo cautelar o de tutela anticipatoria, más específicamente más adelante, respecto a los amparos. El amparo sabemos que tiene una regulación constitucional en la nación y en la provincia y una ley nacional y provincial. La tutela preventiva, hablamos de un proceso autónomo, hablamos de esa derivación que existe de ese principio general de no dañar, de evitar causar un daño. Aquí ingresamos en una función más preventiva que resarcitoria, y ese evitar causar un daño también refiere a evitar que se produzca o disminuir la magnitud de un daño que ya se produjo, o no agravar un daño ya producido. Puede ser de oficio, petición de parte. El peligro y la demora es algo que está íncito en las tutelas preventivas, como en el resto de las medidas que estamos conversando ahora, y vamos a seguir conversando. Existe crítica en relación al contradictorio, porque muchas veces lo que se puede llegar a ingresar es una prohibición, en una decisión sorpresa, que es algo prohibido bajo pena de nulidad, según las nuevas doctrinas garantistas de tratadistas como Verbi, como Supelato en Brasil. Pero hablamos de un proceso autónomo cuando hablamos de tutela preventiva, y las resoluciones son definitivas como proceso. Los mandatos preventivos son aquellos dictados en el transcurso o en el curso de un proceso común de daños, por ejemplo, que ahora les voy a dar un ejemplo, en el cual
se dicta una medida, un mandato preventivo, sin que sea en sí un proceso de tutela preventiva. Y ahí tenemos algún interrogante que uno se hace, si implica una violación de la congruencia, porque muchas veces volvemos a esta medida sorpresiva en la sentencia que puede haber no sido pedida o tratada, por eso hablamos de violación de congruencia. Pero bueno, es algo a discutir. Por último, como proceso urgente, tenemos a las medidas autosatisfactivas, que es una creación pretoriana de doctrinarios que la han puesto en práctica, no fue inventado por estos doctrinarios, me refiero con ello a los rosarinos, a Peirano, Carbone. Se agotan en sí mismas, no tienen regulación en Córdoba, lo cual no implica que no existan. Recordemos que tenemos el supletorio y tan amplio artículo 484, el viejo y vigente Código de Rito Cordobés, y bueno, y el artículo 887 que habla de la analogía, que es una herramienta muy importante para cuando nosotros queremos aplicar a algún instituto en la provincia de Córdoba que no está siendo regulado y por medio de la analogía, incluso en códigos de otras provincias, muchas veces uno puede tomarlo como pauta referencial y bueno, y actualizar quizás algunos criterios que lamentablemente con el Código de Rita de Córdoba del año 95 estamos por ahí medio flojos. Los presupuestos de la medida autosatisfactiva, certeza o aproximación inmediata. Aquí estamos hablando de casi una declaración de derechos. Por eso hablamos de un proceso autónomo. Es algo que la pretensión lleva o conlleva una certeza o casi una certeza que hace a que la declaración te incita en la misma medida. Por lo tanto, el peligro no es en la demora, sino en el daño, en que transcurre el tiempo sin el dictado de la medida que se produzca efectivamente un daño. Y aquí ya empezamos con otro cuestionamiento que se haría en relación a la contracautela. Recuerden esta frase que tenemos siempre cuando hablemos de cautelares o de este tipo de medidas, que a mayor verosimilitud del derecho, menor contracautela. Si aquí estamos hablando de que casi estamos en la certeza, aproximación inmediata a la certeza, quizás puede no necesitarse contracautela. Otro punto importante es que no caduca, a diferencia de las medidas cautelares clásicas, y bueno, ahí yo les mencioné algunos fallos, uno de la Corte Suprema, que ya en instantes algo vamos a referirnos. Les había dicho, para ya empezar con los fallos, no se asusten, pero vamos a ir tratando de hacerlo un poquito dinámico, esto de decir alguna cuestión conceptual mínima o citar algún artículo mínimo, como recién les decía, como para que sea una guía de esta exposición, pero lo principal aquí, bueno, es el desarrollo de la jurisprudencia. Así que empezamos con ello. Cámara Quinta, Alfaro contra Provincia de Córdoba. Aquí tenemos un mandato preventivo. Yo les cité el extracto que consideré más importante. Esto era, bueno, una cuestión que un policía le disparó a un adolescente por la espalda. Era un proceso de daños. Entonces, este fallo de la Cámara Quinta se dictó un mandato preventivo en la sentencia. Y bueno, acá verán de que se le exhorta a la provincia de Córdoba, en realidad superior gobierno, no me gusta cuando se habla de superior gobierno porque no es una, citando al célebre Domingo Faceta, no es una persona de derecho público, así que superior gobierno para mí no existe, es la provincia de Córdoba. Entonces, el mandato preventivo puntual acá se refería a evitar que sigan sucediendo estas conductas reñidas con el ordenamiento normativo, es decir, que no vuelva a producirse un hecho de esto, o que por lo menos deje de producirse con esta intensidad. Era una época que había ocurrido gatillo fácil o era en época de pandemia, creo esto, así que también, bueno, ocurrió el caso también de Blas Correa y bueno, muchas personas estamos fuera, todos estamos fuera mucho de protocolo y se ve que algunos policías también y se sucedieron algunos casos, este es uno de ellos. Y bueno, el mandato preventivo fue promover, consolidar los protocolos de actuación bajo el estricto cumplimiento de estos principios y valores fundamentales, es decir, intensificar los protocolos de actuación de las fuerzas policiales. Eso fue el mandato preventivo. Otro mandato preventivo que le doy, que lo cité y lo acompañé en la jurisprudencia que van a tener,
creo que era en una cámara cuarta, el fallo de una cámara cuarta, de unos árboles que se habían caído sobre unos autos y que habían lesionado justo a un chico que estaba pasando con un monopatín. Bueno, se exhortó con mandato preventivo en la sentencia a la Municipalidad de Córdoba a fin de que eran unos eucaliptos, creo que eran esos árboles que son muy pesados y cuando las ramas se caen pueden hacer desastre, a que los poden, los mantengan y a algunos que estaban viejos o secos, que bueno, que los desinstalen de ese lugar. Eso sería un mandato preventivo. Vuelvo a decir, no es el objeto de esta clase, pero quería delimitarlo sin pisar, por favor, la clase del doctor José Sama. Aquí ya empezamos a ingresar con algunos fallos paradigmáticos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Camacho Acosta contra Graf y Graf. Yo creo que es un fallo que muchos de ustedes conocen. En realidad es un fallo que inspira las medidas autosatisfactivas, pero estrictamente, técnicamente es una tutela anticipatoria, ¿no? Porque habla de una medida cautelar innovativa, eh, eh, que impusiera a los demandados el pago de una prótesis. Es decir, una persona que estaba trabajando perdió su antebrazo con una máquina de propiedad del demandado, y bueno, en primera instancia el juez desestimó la medida, la Cámara también. Decían que no había verosimilitud del derecho, también yo había leído en su momento, también decían como que no existía la medida, por eso les digo, no todo lo que está regulado existe, también tenemos que ir siempre a las fuentes del derecho, y con toda esta constitucionalización del derecho privado, muchas fuentes del derecho no derivan de la propia ley, que quedó desfasada. Imagínense lo que hablamos del Código Rito, el Código Arancelario, todavía tenemos divorcio contencioso como frase, entonces tenemos que hacer este diálogo de fuentes. Bueno, acá no lo hicieron, estamos hablando de hace muchos años, de este fallo, debe tener 15 años, 20 años. Entonces, primera instancia y Cámara lo rechazaron, llegó a la Corte y bueno, y se atendieron también algunos argumentos que hasta allá podemos referir a una perspectiva de vulnerabilidad que era difícil en esa época, ¿no? La tardanza en la colocación de una prótesis era uno de los argumentos. Hasta ese momento la sentencia definitiva le provocará un perjuicio irreversible a la recuperación física y psíquica de la persona. Entonces, esperar hasta que se termine un proceso de daño con lo engorroso y con lo lento que muchas veces puede llegar a ser, y le genera un perjuicio que era comprobable. Entonces, mientras dure el litigio y sin, digamos, hacer un adelanto del fondo, de la controversia o de la resolución final de la causa, se le proveía esta prótesis de antebrazo y bueno, y se seguía discutiendo el resto de las pretensiones de daños. Lo resumí lo que más pude, pero en realidad el fallo es mucho más largo. Aquí cuando volvemos a hacer acá un parangón en las medidas urgentes, me gusta hacer este cuadrito para que tengamos bien en claro. Recién hablamos estrictamente de una tutela anticipatoria, pero nosotros ya tenemos que empezar a introducirnos en las medidas cautelares. Los presupuestos ya sabemos que son la verosimilitud del derecho, el fumus bonis iure, peligro de la demora, peligro de demora, contra cautela suficiente. Bueno, después ya vamos a desarrollar la mutabilidad, la accesoriedad, la provisionalidad, que son sujetas a caducidad. Esa caducidad deriva de la ley inmobiliaria nacional o del decreto del automotor. También tenemos el digesto o la ley provincial. La tutela anticipatoria, haciendo una comparación con las cautelares, hablamos ya de un anticipo de jurisdicción, un despacho interino del fondo de la cuestión. Y esa verosimilitud en el derecho ya hablamos que debe encontrarse agravada. Ejemplos, en los amparos se aplica mucho la tutela anticipatoria. Bueno, yo tengo también el foro de familia, nosotros lo aplicamos mucho, bueno, en los alimentos provisorios, en los regímenes de comunicación fijados de manera provisoria también. Muchas veces coincide con la sentencia, la verdad que la mayoría de las veces, pero hay otras veces que, bueno, por las pruebas aportadas, por la variación del estado de cosas, puede no llegar a coincidir. Mientras tanto, una tutela anticipada de lo que en la sentencia se decidiría. Entonces, este mayor riesgo de la existencia del daño, hablamos ya de no peligro de demora, sino de también un peligro in indemni, y también
se exige contracautela, quizás con una mayor ponderación que en las medidas cautelares y un poquito más que en las autosatisfactivas, si uno le pide en autosatisfactiva, en principio no. Acá recién les decía, los amparos, algún ejemplo, el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito establece una provisión de gastos hospitalarios y, bueno, en el caso de velatorio, de sepultura, que son de manera inmediata en el caso de accidente de tránsito, en la Ley 24.449. Y la prueba anticipada que claramente sabemos que no es una medida cautelar, por ahí se confunde, en algunas veces que lo vemos en los tribunales cuando se peticiona, siempre tenemos que ver a la naturaleza de la medida. Si una medida de prueba, estamos hablando de una medida que no caduca, es una medida que se incorpora al proceso, que tiene otros principios y que, bueno, necesita de un contradictorio, claramente. Aquí sí tenemos un punto en común que es el peligro de la demora, ¿no? Aquí, bueno, como tutela anticipatoria les traigo de ejemplo, este es lo que más tenés. Les digo la verdad, últimamente no estamos teniendo amparo, lo cual es bueno, porque nos para el juzgado, pero bueno, amén, que es bueno por eso, es bueno porque no están pasando este tipo de cosas. En este momento, en este caso, fue una señora que era una vecina aquí de Winternaco, que estaba, bueno, tenía una enfermedad terminal, la señora después falleció, pero se le tardaba en la provisión del medicamento un tiempo que la mujer no podía esperar. La señora entonces hizo una presentación y aquí tenemos un ejemplo palmario de lo que es una tutela anticipatoria, mientras se siga sustanciando el proceso de amparo. Se le proveyó o se obligó a que la obra social se le provea de una medicación para su enfermedad. Y bueno, aquí yo les pongo un extracto, este decreto, porque en realidad fue un decreto, lo hice yo siendo prosecretario, porque estaba de turno en el juzgado de control, el juzgado penal. En el interior, los juzgados de penal y los juzgados civiles somos los que nos turnamos semana a semana con los amparos. Y bueno, y esta fundamentación que se le dio a esta tutela anticipatoria de esta provisión de medicamentos, claramente con todo esto que hablamos recién de la constitucionalización y convencionalización del derecho privado, bueno, se fundó mucho en las convenciones internacionales, en el respeto al derecho a la vida, a la salud, en el fallo de Asociación Bengalensis contra el Ministerio de Salud, que ya vamos a algo a decir más adelante cuando veamos lagunas cautelares en la restricción de capacidad, bueno, en el pacto de San José de Costa Rica y demás. Prueba anticipada, que recién habíamos referido brevemente. Aquí les puse un extracto. Bueno, acá este era un extracto en realidad que me gustó ponerlo porque diferenciaba o delimitaba la finalidad de la prueba anticipada con la cautelar. La cautelar asegura en principio la eficacia práctica de la sentencia definitiva. Bueno, aquí estamos hablando en principio de la medida asegurativa, pero es el concepto clásico que tenemos de las cautelares. Por eso se ordena inaudita parte. La prueba anticipada, el objeto es la realización de una medida de prueba, que es de manera dificultosa en el periodo ordinario, por lo tanto es anticipada, es una prueba extraordinaria desde el punto de vista de la temporaneidad, no está hecho dentro del periodo probatorio, por lo tanto, hablamos de que sí existe un peligro en la demora, por ejemplo, con una declaración de un testigo muchos años, una prueba que se puede llegar a perder, una prueba informática que puede llegar a fraguarse, un documento que por lo añejo que es puede llegar a deteriorarse. Entonces se adquiere para el proceso como toda medida de prueba, pero ante tempus. Aquí ya por fin vamos ingresando específicamente en las medidas cautelares. Esta definición me parece muy puntual y acertada de Podetti, como tantas de Podetti, que son actos procesales. Como todo acto procesal derivado de una hora jurisdiccional,
en un curso de un proceso, por eso seguimos hablando que son medidas, no hablamos de procesos cautelares aquí. El proceso puede ser de cualquier tipo, como dijimos recién, tanto declarativo como ejecutivo, puede ser conjuntamente o previamente, por ejemplo, el embargo preventivo, la intervención de caja antes de la sentencia, puede ser juntamente con la sentencia, posteriormente, en el transcurso del proceso, a pedido interesado de oficio. En principio, en el Fuero Civil tenemos el principio dispositivo, ¿no? Pedido de parte, pero también tenemos de oficio. Hoy tenemos un proceso civil muy dinámico, muy intervencionista y bueno, tenemos tantas perspectivas que respetar y que hace que los jueces debamos garantizar y aplicar, como por ejemplo la perspectiva de vulnerabilidad, la perspectiva de la ancianidad, la perspectiva de género. Cada vez que tengamos que aplicar alguna perspectiva, son de oficio y que también podemos y muchas veces debemos, eso es algo que por ahí no se hace en la práctica porque tenemos que sacarnos el chip del corset civilista, adaptar alguna medida cautelar que haya sido pedida y no directamente denegarla, porque ese tiempo muchas veces conspira en contra de lo justiciable. Entonces quizás no está mal, y al contrario, creo que debemos adaptar una medida cautelar que ha sido pedida quizás de una manera que el criterio del tribunal no es el que considera. Y sirven para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hechos, seguridad de personas también, quizás no mucho en el Fuero Civil estricto sensu, pero sí en violencia familiar, en familia, como un anticipo que puede o no ser definitivo. Y aquí hablamos ya de el fin inmediato, que es la garantía jurisdiccional del debido proceso o del derecho de defensa del juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional, con el fin de hacer eficaz la sentencia de los jueces, es decir, una tutela judicial efectiva en los hechos. La naturaleza jurídica, recién ya nos hemos referido que eran actos procesales, se cumplen por el juez, son de decisión, implica restricciones de derecho, y en principio entendemos que son para asegurar la eficacia práctica de la sentencia que se dicte respecto a la cuestión de fondo, y la efectiva vigencia del orden jurídico, ¿no? Y aquí hablamos del juicio y el mandato. El juicio porque es la operación lógica del conocimiento para establecer si procede o no, y el mandato, con eso hablamos a la posibilidad de producción efectiva o razonable en el caso concreto de la medida. El objeto de las medidas cautelares puede ser respecto de cosas, de una situación fáctico-jurídica existente al tiempo de la promoción de la demanda o respecto de personas. De cosas, se asegura existencia y conservación de bienes en un litigio, verbigracia de embargo, inhibición general de bienes. Situación fáctico-jurídica, existente al tiempo, es decir, se impide la alteración de la situación fáctica con una medida de no innovar, o se modifica provisionalmente esa situación de hecho para evitar un perjuicio mayor como una medida innovativa. Todas estas, les adelanto, son tutelas anticipatorias, generalmente las medidas innovativas. Para las personas que no hacen mucho a lo que es el Fuero Civil en sí, pero quienes tenemos familia, la exclusión del hogar conyugal, o por ahí tenemos alimentos provisorios, o bueno, una medida de restricción o de exclusión de un hogar en una cuestión de violencia familiar, también es para garantizar cuestiones personales. Finalidad, tenemos dos finalidades, una de interés público y una de interés privado. De interés privado se intenta o se pretende prevenir un perjuicio posible a los intereses subjetivos, o sea, el conocimiento de ejecución, como un recién declarativo ejecutivo, y el interés público, asegurar la eficacia práctica de la sentencia y la vigencia de las normas jurídicas en un Estado de Derecho. Caracteres de las medidas cautelares, primero sabemos, ya hemos adelantado, las que son instrumentales o accesorias, se asegura eficacia práctica, son sumarias, no se requiere un juicio de certeza, sino estamos hablando de esta verosimilitud o probabilidad razonable sobre la existencia o no del derecho, y con eso ya se puede despachar la misma. Se ordenan inaudita parte, es decir, sin dar intervención a la contraria, a los fines que no se frustre la medida, porque si uno le avisa que le va a tomar una medida cautelar, probablemente no pueda ser efectivizada.
provisorias o provisionales, tenemos dos puntos de vista: la eficacia de las medidas se tiende hasta la sentencia en mérito, y que se dictan rebus sic stantibus, que era cuando hemos visto en obligaciones que se dictan en la medida que se mantienen las condiciones por las cuales se fueron dictadas. Otra característica, bueno, que ya hablamos de la mutabilidad, es que tiene una relación directa con la provisionalidad, es decir, pueden ser sustituidas, pueden ser ampliadas, pueden ser mejoradas, bueno, pueden ser canceladas. La cancelación también se puede realizar cada oficio si está trabada de manera infundada, si el tribunal lo advierte. Y como decimos recién, que puede ser solicitada y adaptada a las necesidades del comercio y la industria, es decir, la magistratura tiene facultades para morigerar, para adaptar la medida, para reencuadrarla en otra medida quizá más apta a las circunstancias del caso, sin dejar de reconocer o intentar reconocer la pretensión probable o verosímil de la parte. La ejecutabilidad, con ello nos referimos a que los recursos, bueno, la ejecución es inmediata de la medida, entonces los recursos son sin efecto suspensivo. Por lo tanto, esto se atiende al mantenimiento de la medida cautelar, porque si no, la interposición de recursos puede llegar a la frustración de la ejecución de la medida. Entonces, por eso es ese efecto no suspensivo. Bueno, la urgencia va de suyo, que es el peligro en la demora. La caducidad, aquí también hablamos de la provisionalidad. La medida cautelar puede caducar si no se interpone la demanda dentro del plazo de 10 días, dice el Código de Rito de Córdoba. En la Nación también es igual, solamente que la Nación opera de pleno derecho, y en Córdoba esa petición de parte según el 465, ya vamos a ver algún fallo relacionado a eso. Y el tema de la discusión, que quedó zanjada con la jurisprudencia, es que el plazo se cuenta desde que la medida es trabada, ya sea si es una cuestión o una medida registral o una medida, por ejemplo, de indisponibilidad de fondos. Al día siguiente de la traba empieza a contarse el primer día. No importa prejuzgamiento, volvemos a decir que estamos hablando de medidas previsionales, en la medida que rebus sic stantibus, como recién decíamos, en la medida que se verifiquen estas circunstancias por las cuales hicieron que la medida se dicte, se pueden acumular con otras cautelares y no interfieren en el trámite del juicio principal como toda medida accesoria. Volvemos acá a los fallos. Y bueno, acá tenemos un fallo de la Cámara Primera de Córdoba, mutabilidad por fianza. Cuando hablamos de mutabilidad, hablamos de la mejora, de la sustitución, de la reducción de la medida cautelar. En este caso se pidió una sustitución de la medida cautelar, y habla de que es necesario para que la propuesta represente igual garantía y seguridad, porque si queremos sustituir una medida cautelar por otra, por lo menos tiene que dar la misma garantía que la medida sustituida. Entonces, si se pretende sustituir por una fianza, que no es lo mismo la fianza a los fines de el despacho del embargo preventivo, por ejemplo, no es lo mismo que la fianza que se exige en el caso de la sustitución. En este caso, que ya vamos a hablar vamos a mencionar el fallo Ferrer Vieira del Tribunal Superior. En principio, el principio general es que las fianzas son mancomunadas, excepto que se hayan obligado de manera solidaria. En este caso, los abogados fiadores eran 4 letrados de manera personal y solidaria, por el valor establecido en la acordada, o sea, los 200 yus, y que, bueno, se requiere, atento a ser una fianza distinta a la concesión del medida cautelar, una calificación mayor, porque es mayor la responsabilidad que asumen aquí, porque ellos van a ser los que van a ser objeto de la cautelar con su fianza personal. Entonces, aquí se entendió que existía una equivalencia según como decía el viejo 1998 del Código Vilesano, que eran abonados reconocida fortuna, y hoy el 473 lo establece de esa manera también, similar. Aquí hablamos de otra mutabilidad, otra sustitución de la medida cautelar, en este caso, en este fallo de la Cámara Séptima, por seguro de caución. Seguro de caución es más,
que un seguro de responsabilidad, un seguro de garantía, un seguro que hace las veces que no, si el asegurado no puede cumplir, cumplirá la empresa aseguradora, es tan simple como eso. Hay que acompañar en autos la póliza, que la póliza esté vigente. Entonces, bueno, aquí se admitió en este fallo Romero contra Academia Argüello, porque hablamos de que una institución educativa, la Academia Argüello, una institución de Córdoba. Entonces, si uno, y la sustitución pedida por la Academia Argüello fue porque lo embargado era correspondiente al establecimiento educativo. Esa indisponibilidad de esos fondos afectaban el normal desarrollo, ya sea por los gastos corrientes, calculo que también en algo debe haber afectado en un pago de haberes o arreglos y cuestiones lógicas de un establecimiento educativo. Por lo tanto, aquí la Cámara admitió esa sustitución. Validó el fallo de primera instancia, siempre y cuando se acompañe, como dice el mismo fallo, es decir, emitida la póliza, continúa obligada frente al beneficiario que el tomador del seguro no cumple sus obligaciones. Eso es algo importante, pero tiene que estar acompañado la misma póliza de seguro y tiene que estar vigente y al día. Bueno, requisitos, volviendo a los requisitos de las medidas cautelares. Aquí ya voy a citar un fallo en el cual intervine. Primeramente, el bien debe ser de propiedad del demandado y no tratarse de un bien inembargable. Me hubiera gustado poder desarrollar o hablar un poco de temas tan complicados como la vivienda única. La verdad, no llegué a armar algo, porque la verdad con la cantidad de, de fallos que son sobre todo en las medidas cautelares contra el Estado, las inconstitucionalidades, las cuestiones que uno por ahí estudia en los concursos, me quedó ahí pendiente, pero bueno, eso también es un tema relacionado a esto, pero que no es estrictamente de las medidas cautelares, sino que hace también de la inejecutabilidad, sobre todo a cómo se interpreta el artículo 58 de la Constitución provincial, a la nueva vivienda del Código Civil y Comercial. Bueno, fumus boni iuris, verosimilitud del derecho, peligro de la demora, que estos ya son requisitos que no hemos referido, pero bueno, yo ya voy citando un fallo de la Cámara de Río Cuarto, de segunda nominación, que salió hace poquito, y este fallo de Manacer contra PROS, que habla de la flexibilización de algunos requisitos, como por ejemplo en el peligro de la demora. Otro requisito es la contracautela, que ya sabemos que tiene que ser suficiente, que tiene que ser bastante, y que el objeto de la contracautela es para resarcir los daños que pueden llegar a producirse si esa medida cautelar fue trabada de manera abusiva o infundada. Es decir, sobre todo si ha sido desestimada, alguien se tiene que hacer cargo de los daños, ¿no? En algunos casos no se requiere contracautela. Es decir, hay una exención de contracautela para todas las cautelares. El artículo 460 del Código de Rito lo establece, las solicitadas por el Estado, entes oficiales autárquicos, bueno, digo Estado, digo nacional, provincial, comunas, quien litiga un asesor letrado de beneficio, y para el embargo, bueno, se adiciona quienes obtuvieron sentencia favorable, juicio de alimentos, herederos, socio en la división de la sociedad, división de condominio y disolución de comunidad. Aquí estamos hablando de casos en los cuales existe una mayor verosimilitud. Por lo tanto, como dijimos hace un rato, este juego de palabras, mayor verosimilitud, menor contracautela, en este caso directamente exención de contracautela estableció la ley. Esa fianza puede ser otra garantía. Hace un rato ya hablamos con este fallo de la permisión del seguro de caución como reemplazo de la garantía. El código eliminó el artículo 1998, pero recién hablamos también que persiste esta presunción de solvencia de los letrados. En principio, las fianzas no son solidarias, excepto, como recién dijimos, que se obliguen expresamente a ser solidarias, sino en principios generales que son mancomunadas. El monto fijado es de 200 yuts, según una acordada del Tribunal Superior, se prestan en forma digital también, ya dejó de tener vigencia ese libro de fianzas.
sigue siendo y teniendo el mismo valor de acta, ¿no? Porque tienen confirma electrónica, los abogados son quienes la ratifican. Abogado que haya, esta es una acordada de hace unos años, pero que está vigente también, el abogado que haya pedido beneficio en causa propia no puede ofrecer fianza. Otro requisito, la razonabilidad, que ya vamos a ir relacionando con los fallos, es decir, la medida cautelar tiene que ser proporcional, no tiene que ser excesivamente gravosa, no tiene que incurrir en un abuso del derecho que hoy está establecido, antes era en el 1071 del Código Velezano, hoy está establecido en el artículo 10 del Código de Fondo. Las medidas cautelares no son medidas o diligencias que tienen que ser utilizadas para extorsionar a que el deudor cumpla. Es decir, el perjuicio no tiene que ser lo o más de lo tolerable dentro de la deuda o de lo gravoso que hace la consecuencia de ser deudor. La utilidad es que debe servir para la protección de un derecho. Esto justifica muchas veces lo que antes decíamos, que hasta de oficio la magistratura puede dictar una medida cautelar y puede reencauzar una pedida de quizás de una manera que uno no considera. Y aquí les traigo un extracto de este fallo, que bueno, a mí me tocó decretarlo y después ese decreto fue objeto de recurso de reposición con apelación y luego en la Cámara me confirmó la resolución. Les cuento cómo es mi caso, porque está bueno, qué sé yo, contar experiencias y bueno, y por ahí intercambiar. Esto era un caso bastante particular porque había una declaratoria de herederos, había una letrada que llevaba la declaratoria de herederos. Uno de los bienes de la asociación se vende fuera del expediente, o sea, se vende en una escribanía. El escribano hace la escritura, retiene los honorarios de esta letrada, dice que retiene, me recuerdo puntualmente, $20.000. Luego, el escribano se muere. Entonces viene la letrada, inicia un incidente de regulación de honorarios y bueno, este bien estaba vendido, ya estaba fuera del acervo hereditario. La abogada pide una anotación de litis y pide una medida de embargo. Bueno, al embargo no se lo dimos porque no era de propiedad de las coherederas, que eran las deudoras de los honorarios de la letrada. En principio, digamos, sabemos que el bien tiene que ser propiedad del deudor. En este caso no era de propiedad del deudor, era de un tercer adquirente. ¿Qué tiene que haber hecho ahí? Hacer caer la buena fe, no la hizo caer. A ver, el juicio trató de ser exorbitado dentro de un incidente de regulación de honorarios. Imagínense las peticiones que había en el incidente, que uno le decía, ocurre por lo que corresponde y demás, pero bueno, se presentaban medidas y demás. La cuestión es que, bueno, yo lo que hubiera hecho, hubiera ido a la declaratoria del escribano, porque nosotros en su momento le mandamos un oficio al escribano para pedirle los $20.000, ¿no? Y depositarlo a la cuenta del tribunal. Bueno, los $20.000 no estaban. Las herederas no sabían dónde estaban esos $20.000, que el papá no sabía de dónde lo había dejado. Entonces, la cuestión es que nunca tuvieron los $20.000. Y la abogada quería cobrar y tenía todo el derecho, pero yo no podía hacer caer la presunción de buena fe de los terceros adquirentes en un proceso o un incidente de regulación de honorarios. Bueno, eso fue confirmado por la Cámara y bueno, la pobre abogada sigue reclamando por otro lado, pero bueno, estimo que quizás tendría que haber ejercitado sus derechos por otra vía. Bueno, aquí hay otro caso también, este quedó firme, este también es de mi juzgado, es un decreto. Peligro en la demora, esto es importante, ¿no? Uno piensa que las cautelares, todas existe peligro en la demora y no siempre es así. Acá yo les dejé la fecha del decreto, 27/12/2020 fue el decreto, en realidad 2021, está mal. Pues yo no era Juan en 2020. La medida cautelar solicitada, le leo la parte pertinente, a tenor las constancias incorporadas en la presente causa, carta documento de evaluación supra, en tanto se verifica el peligro, no se verifica
peligro en la demora alguna, uno de los presupuestos esenciales para el despacho en medio cautelar, atento el pase se encuentra concedido a prueba y hasta el 30 de 7 de 2021, está mal ahí, en el Club Ferro Independiente del Alvear, provincia del Pampa, no lo ve por el procedente. Me olvidé hacerle el preámbulo de fallo. Este chico, Solari, es primo o medio hermano del que juega en River. Y bueno, son todos de acá los Solari, de acá la zona. Y le inicia un amparo, interpone un amparo a Club Talleres de Huinca, pidiendo el pase. Estamos hablando de fútbol amateur, entonces se lo tienen que dar el pase. Pero bueno, hay una práctica de que los clubes de fútbol amateur tratan, a ver, uno trata de entenderlo, son clubes que no tienen los ingresos de un club profesional, entonces tratan de buscar la manera de retenerlo para recibir unos pesos en cada transferencia. Pero la verdad es que uno se va a lo estricto, al pase, quedarse lejos, porque el principio del fútbol amateur no es un negocio, no es una cuestión profesional, nadie vive de esto, es una cuestión recreativa. Entonces, de adelanto el fallo salió que yo al pase se lo di. Por supuesto, no puedo pisar más ese club, pero bueno, otro tema. Eh, Aquí el peligro de demora no se verifica, porque él quería que le den el pase, que era un adelanto de jurisdicción, que en realidad coincidía con el objeto de la sentencia, pero a ese momento él lo tenía concedido a prueba, él quería el pase definitivo, pero no tenía perjuicio de tener el pase a prueba. Él seguía jugando en este club de La Pampa, que le pagaba mucho más que el de acá de Huinca, entonces no había perjuicio y no había peligro en la demora. Podía seguir esperando si dicta la sentencia. Más, la sentencia la dicté antes que se le vence el pase a prueba. Entonces considere de que no había peligro de que transcurra el tiempo y que él pierda su derecho porque él estaba a prueba en ese club que él quería tener la ficha definitiva. Entonces rechacé la medida cautelar con ese fundamento tan simple y cortito como estoy tratando de hacer los decretos. Bueno, aquí en este fallo del TCJ de Manacero contra APROS, acá se flexibilizan los requisitos de las cautelares y aquí se flexibiliza también teniendo en cuenta una perspectiva de vulnerabilidad. Por supuesto, aquí hablamos de una persona que tenía un padecimiento de salud bastante grave y que, bueno, citando la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, se verificaba la existencia de un compromiso neurológico, estaba postrado en silla de ruedas y necesitaba una asistente terapéutica, una enfermera especializada, de acuerdo al diagnóstico médico. Y bueno, y a PRO no se lo daba. Hablaban de que no existía una verosimilitud del derecho. Bueno, ahí se flexibilizó esos requisitos, que la Cámara en su momento ha sido bastante rígida, y el TCJ, aplicando esa perspectiva, y viendo, digamos, los beneficios, y viendo en realidad la necesidad inmediata, y sobre todo la cuestión del pericolo indamni que iba a tener en este caso, si no tenía un asistente terapéutico designado de manera inmediata, se le obligó al APROS a que le designe y le cubra claramente un asistente terapéutico a esta persona. Aquí les puse unos fallitos breves de contracautela, son unos fallos de las cámaras nacionales, hablamos mucho de lo mismo que venimos diciendo, cuál es el objeto, para resarcir los daños y perjuicios podrían generar una traba infundada o abusiva o sin derecho. El fundamento, según este fallo de la Cámara Civil, es el principio de igualdad, es tratar de establecer un equilibrio de partes en quien obtiene la medida y en quien la sufre, ¿no? Después, bueno, la caución real. Aquí hablamos de la graduación, debe encontrar correspondencia a la responsabilidad por las costas y daños. Siempre cuando hablamos de contracautela tenemos que tener presente la posible existencia de costas y daños a cargo de la persona solicitante de la medida, por lo tanto, eso es quizás algún parámetro que la magistratura debe justipreciar a los fines de establecer la cuantía o el valor de la contracautela. Y aquí ya hablando de fallo famoso, miren, Ferrer Vieira contra Villagra, un incidente de sustitución de embargo, y el otro era un cuerpo.
Bueno, acá lo borré para hacerlo más cortito, pero bueno, los tienen los dos fallos ahí para... pero los dos llegaron al Tribunal Superior, eran desprendimientos de la misma causa. Y en los dos se dijeron cosas muy interesantes, ¿no? En este, primeramente, ya habíamos adelantado que la obligación de los fiadores múltiples es simplemente mancomunada, es decir, cada uno responde por su parte. La responsabilidad personal que cada uno de los fiadores tiene es en el caso que haya sido expresamente garantizada su fianza o prestada su fianza de manera solidaria. Si no dice nada, tenemos que tener que el principio es mancomunada. Eso es en concreto lo que dice este primer fallo de Ferrer Vieira. Aquí, en la segunda versión, hablamos de que aceptar la fianza de abogados, dice, a quienes por serlo se le atribuye reconocida solvencia en principio, los abogados son solventes, por eso prestan fianza, pero puede ser admitido, se trata de una contracautela o un embargo, pero no con tanta generosidad en la sustitución de medida cautelar. Esto ya lo dijimos hace un rato en un fallo de una cámara. Cuando hablemos de la sustitución, la ponderación y la graduación y la calificación tiene que ser mucho más severa, ¿no? No tenemos, como decimos recién, el 1998, pero tenemos 400 y pico, que bueno, ya me voy a acordar porque cuando los busco me lo pierdo, que habla de que se tiene el fiador tiene que ser abonado y tiene que tener una solvencia presunta, por lo menos, para prestar fianza. La recepción normativa de las medidas cautelares, bueno, las tenemos en el Código de Rito, en estos artículos que ya venimos viendo, que tiene un capítulo aplicable a todas las medidas, y después alguno, una sección, siendo estricto en la denominación, una sección para cada una de las medidas establecidas en Córdoba, por lo menos regidas expresamente en la provincia de Córdoba, el Código de Rito. Después tenemos el Código Civil y Comercial, tenemos cuestiones sobre la embargabilidad, bueno, también como había algo adelantado de la vivienda, medidas como la restricción de capacidad, artículo 34, y las del proceso sucesorio, 650 por excelencia, pero también hay otras medidas, pero en principio es la que se aplica mucho en el proceso sucesorio, es la del inventario y bueno, constatación y demás, que ya lo vamos a referir. Bueno, el digesto registral y otras leyes, vivienda única, clubes, derecho ambiental, etcétera, es la regulación legal que tenemos de las medidas cautelares en Córdoba. La competencia, en principio, por conexidad, es decir, es competente el juez que lo sea para el juicio principal. En principio se caracterizan por la sumariedad y ausencia de contradictorio. En el escrito se debe presentar, por supuesto, con todos los requisitos del artículo 175, la pretensión clara, precisa, concreta, pero bueno, le vuelvo a reiterar, también hay que tener en cuenta la facultad de la magistratura para reencauzar o adaptar la medida cautelar, ¿no? Sin perjuicio que se haya pedido de una manera que uno piensa que no es la correcta. La ley 22.172 establece que ya tenemos un fallo que vamos a leer al final rápidamente de los secuestros, que no se puede examinar la forma sin jugar sobre la procedencia de las medidas, las puede trabar un juez paz hasta 40 años, excepto que media urgencia, bueno, estamos hablando de los jueces de campaña, que no tenemos tan establecidos como tal, es decir, los únicos jueces paz que tenemos, la única índole de jueces paz que tenemos. En Córdoba, solo el embargo preventivo y la intervención de caja antes de la demanda, las después son trabadas juntamente con la demanda o posteriormente hasta el dictado de la sentencia, son preventivas, después ya vamos a ver que son ejecutorias, inaudita parte, sin haberse de contraria, al fin de que no se frustre, se impugnan por reposición, esto lo dice el Código expresamente, reposición con apelación de subsidio o apelación directa, siempre sin efecto suspensivo. Testimonio por obtener cautelares. Yo nunca la había utilizado esta norma, la utilicé hace poquito, nada que ver con esto, pero para que tengan una idea por ahí, no,
uno piensa que hay normas que son letra muerta, no, por lo menos en mi caso, yo no le encontraba una aplicación, le encontré cuando tuve que fijar una cuota alimentaria en un juicio de filiación, en el cual yo no tenía la filiación acreditada, claramente, porque hay que esperar, que hay prueba, hay ADN, sobre todo, que es la prueba principal, la genética, pero me pedían alimento provisorio y era una señora con un nenito que tenía 2 años, en una situación de alta vulnerabilidad y no se podía esperar hasta el dictado del ADN. Entonces, pedir la acreditación de la verosimilitud a los fines de dictar esa medida de tutela anticipatoria, que eran los alimentos provisorios sin filiación acreditada. Recordemos que es algo muy delicado porque los alimentos son irrepetibles. Entonces, yo llegaba a dictar una medida que después llegaba a ser rechazada porque el ADN le daba que no era el padre. Entonces tenía que tomar una medida, digamos, con mucho cuidado. Entonces, bueno, documentales, fotos, denuncia de violencia familiar que habían tenido y pedí testimoniales de oficio y las recepcioné yo personalmente las testimoniales y entonces ahí le encontré una utilidad a este artículo 457. En principio la regla es que no son pasibles de recurso de casación porque no son sentencia definitiva, excepto perjuicio irreparable y la doctrina de la arbitrariedad, llamada así por la Corte Suprema, que con muchas veces bajo este pretexto se abre la apertura de tratamiento de muchas cuestiones que muchas veces antes no llegaban a la Corte y a los tribunales superiores de provincia. Se puede solicitar hasta el incumplimiento de las medidas cautelares astreintες, y ahí tenemos el fallo de la Corte Bernardes, que algo vamos a decir en breves momentos. Y aquí estamos con Bernardes justamente. La Ley de Responsabilidad de Estado, la 26.944, solo exime al Estado, agente y funcionario de la administración, la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas. Yo para entender las sanciones pecuniarias disuasivas, yo me imagino como si fuera un daño punitivo, es decir, algo que disuada, algo como ejemplificador, una sanción para que uno no vuelva a cometer más estos actos incorrectos. Bueno, no estamos hablando de unas 30, la 30 es otra cosa, es el 804, es la falta de cumplimiento o observancia de una resolución judicial. Por lo tanto, aquí la Corte entendió que al no referirse a sanciones conminatorias o astreintες, sino a sanciones pecuniarias disuasivas, se le pudo imponer al Ministerio de Defensa en un amparo por mora estas astreintες, estas sanciones conminatorias. Y bueno, eso deriva también mucho del examen del debate parlamentario que se dio para el dictado de la Ley de Responsabilidad del Estado. Y aquí textualmente dice: la Ley de Responsabilidad Estatal en forma alguna cercena la posibilidad de que ante el incumplimiento de mandato judicial por parte del Estado, los tribunales apliquen medidas compulsivas contempladas en el ordenamiento en el 804 y el 37 del Código de la Nación, que sería el correlato procesal de ese 804. Entonces, las astreintες se pueden aplicar a quien particular no trave de manera total o de manera parcial o de manera distinta la medida cautelar, es decir, exigiendo como una sanción por el incumplimiento, y también al Estado. En este caso, creo que este fallo de la Corte Suprema de Justicia nos deja tranquilos sobre esta duda que existía sobre la interpretación de la Ley de Responsabilidad del Estado. Aquí ya recién decíamos que los recursos pueden ser a interponerse ante el dictado de una medida cautelar, puede ser reposición con apelación subsidio, hasta apelación directa. ¿Cuál es el 10 Es decir, a partir de cuándo se cuenta el plazo. Bueno, aquí este caso de la Cámara Séptima es particular porque la medida cautelar, y es raro hablar cuando hablamos de cautelar de secuestro, pero el secuestro puede ser una medida cautelar, muchas veces uno lo tiene por el secuestro prendario, o el secuestro extrajudicial, es decir, que son medidas ejecutivas, medidas de ejecución, o previas a una ejecución o subasta del bien, pero pueden ser una medida cautelar, y ya vamos a ver algún extracto de fallo.
¿Y aquí desde cuándo se cuenta el plazo para la interposición de recursos? Y en este caso, desde que se le secuestraron, la persona es conocedora que le quitaron el auto. Entonces, aquí la Cámara Séptima estableció que desde que se efectivizó el secuestro, perdón, se computa el plazo, en este caso era para la apelación de los 5 días, y no después que se estableció una impugnación en el expediente. Importante es el efectivo conocimiento de la traba de la medida. El conocimiento de la traba puede ser en el expediente, puede ser en la vida misma, como pasó en este caso que le quitaron el auto en la calle. Eh, Respecto a la competencia, algo hemos dicho, competencia por conexidad, el juez que sea competente en el proceso principal, el juez competente también cautelares, se remitirá en el caso que se haya iniciado un juez incompetente ante urgencia, se puede interponer ante cualquier juez, ya hemos dicho que puede ser que tenía competencia hasta el 40 juz, pero si urgencia mayor de 40 juz. Antes, en los amparos, digo antes porque me parece a mí, hoy en día con la remisión inmediata que uno tiene para el conocimiento por ejemplo, en un fallo de una obra social, APRO, ejemplo, que antes no llegaba a los jueces de primera instancia, uno puede remitirlo directamente y no por esquivarle al trabajo, la verdad que sobre todo en la primera instancia no le esquivamos al trabajo, pero no estoy hablando mal de las cámaras, por favor, que se me ponen sensibles mis amigos. Si no digo, con la rapidez que hace lo electrónico, me parece que los magistrados que van a dictar sobre el fondo del asunto, me parece que también deberían ser quienes dicten las cautelares. Entonces, ahora al no encontrar perjuicio, inmediatamente me parece que corresponde desde la baja instancia remitir a quien sea el tribunal competente con este expediente electrónico que tenemos. El juez que ordenó la medida es el juez competente para entender la modificación, sustitución, cancelación. El tema costas, el tema costas es un tema particular porque claramente hay hay una excitación del órgano jurisdiccional, como dicen, entonces son las que se generan estos gastos generales del pleito, se genera como motivo la petición, la ejecución y la eventual cancelación en su caso, ¿no? Puede ser de un proceso autónomo cautelar o puede ser con esta mutabilidad de las medidas cautelares y eso hace a que, no me quiero meter en cuestiones de honorarios, pero que exista, para ir avanzando, porque creo que por ahí todavía nos queda mucho, que exista una regulación diferenciada cuando el proceso cautelar es autónomo de cuando el proceso cautelar en realidad hablamos de una modificación de la medida en el cual ahí sí ya tenemos que hacer una traslación, no al artículo 85 que hace a la traba, la cancelación del proceso cautelar, sino hablamos de la medida que ha sido incidentada con visto traslado, por ejemplo, en el caso del artículo 83. Ya nos vamos a una regulación como incidente para el caso que haya sido la medida sustancial. No voy a decir más que eso para avanzar. Igualmente, aquí tenemos un fallo de la sala laboral que habla de esto, de cuál sería el criterio de aplicación para la regulación de las sustituciones, las mejoras, las reducciones de medidas cautelares, es decir, como si fuera un incidente, ya sea si hay contenido propio, económico o no, del artículo 83. Y sabemos que son irrevisables en instancia de casación en principio. Aquí también les acompaño un fallo también de mi autoría. Bueno, tenemos que saber que cuando no haya oposición, nosotros para imponer costas tenemos que tener un vencido. Acuérdense de que la imposición de costas deriva de una supletoriedad de lo que hace la aplicación de el contrato de locación de servicios establecido y regido por el Código de Fondo. En principio, las contratantes, locador, locatario en locación de servicios son quienes deben fijar su prestación. Si no lo hacen o en principio pretende que el tribunal lo haga y bueno, tenemos que regular. Y en ese caso, previamente hay que imponer costes, de que decir quién va a pagar los gastos, honorarios y gastos de más del juicio. En ese caso, cuando no hay oposición, en principio es razonable que sean por su orden, ¿no? Es decir, no imponer costas, cada uno pague sus gastos y los concurrentes por mitades, pero
Cuando hay que imponer coste se refiere cuando existe una oposición y por supuesto ahí sí tenemos un vencimiento, tenemos un vencedor y vencido, se imponen costes. Aquí le dejé un ejemplo de algunos cálculos que uno hace por ahí para regular honorarios. Bueno, las medidas cautelares pueden ser las asegurativas, anticipatorias, innominadas. Asegurativas tenemos el embargo, anticipatoria la tutela, como hemos dicho, y las innominadas del 484. Puede ser el pedido de parte. Los procuradores fiscales pueden trabar medidas cautelares según el artículo 2 y 10 de la 924 en relación con el Código Tributario. De oficio, dijimos recién, mayores facultades en los procesos accesorios, restricción, vulnerabilidad. La anotación de litis en el juicio de usucapión, eso lo establece el mismo Código de Fondo, dictando normas procesales. La limitación de las medidas cautelares, aquí ya pasamos un poquito a algo que vamos a tener algunos ejemplos de decretos, que en Córdoba lo tenemos regulado en el artículo 471 y que se refiere al 204 también como correlato del Código de Procedimiento de la Nación y por supuesto el artículo 10 de abuso del derecho, previsión de abuso del derecho del Código Civil y Comercial. Tenemos el supuesto de la traba del embargo al Banco Central, prebúsqueda, que ya vamos a mostrar un decreto de eso, y bueno, el nuevo, el proyecto que ya tiene su tiempo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habla de que el juez evitará el ejercicio abusivo del derecho en situación procesal abusiva, igual que el Código de Fondo dice, ejercicio abusivo del derecho y situación jurídica procesal abusiva. Y se procurará también la recomposición del estado anterior, en este caso claramente como efecto de la verificación de un abuso de derecho. Aquí tenemos un fallo de Cámara Segunda, hablando de la proporcionalidad. Siempre tiene que haber, si se observa, digamos, de manera ostensible, una desproporción entre el importe y la deuda, y bueno, lo que hay que hacer es limitar la medida. Y la limitación puede ser cualitativa o cuantitativa. En este caso, lo que se estableció es una reducción del monto, en realidad, para que no sea excesivamente oneroso o más de lo tolerable en su carácter de deudor por parte del embargado. En relación a la caducidad, algo habíamos dicho, el plazo de 10 días de la efectiva traba, no proceden las cautelares solicitadas con la demanda, porque esto hace de que caduca si no se interpone la demanda en ese plazo de 10 días, y si son varias cautelares, se cuenta el plazo como una manera de favorecer la vigencia de las cautelares de la traba de las últimas de las medidas. Aquí tenemos un fallo del TCJ, estructura SACIFI contra LWK. Aquí se establece el 10 ACO de caducidad, se hace una interpretación de el término de 10 días establecido por el Código de Rito, comienza a correr al día siguiente la fecha que el dinero fue depositado en el municipio. Ahora uno no tiene muchas excusas, porque el dinero es depositado en una cuenta electrónica y tenemos el acceso inmediato en el expediente para verlo. Entonces, a partir de allí se torna, siendo parte del expediente, que es conocido el depósito. Por lo tanto, a partir de ese momento, del día siguiente, según este criterio, o sea, del Tribunal Superior de Justicia, de que se efectivizó el depósito bancario, se conoció la traba de la cautelar, por lo tanto, el 10 ACO es a partir de allí para interponer la demanda en ese plazo de 10 días. La cancelación de la medida, en principio sabemos que es automática, luego hay que reanotarla, siempre tenemos que tener la precisión técnica de que cuando hablemos de medidas, las medidas cautelares se anotan o se reanotan y los derechos reales son los que se inscriben o reinscriben. Esa reanotación que se hace de 5 años los inmuebles, de 3 años los automotores, según el decreto ley, a pedido del actor o convenios son registrables, se debe dictar resolución, verán los autitos que dictamos mucho de cancelación de medidas cautelares sobre inmuebles. En inhibiciones en Córdoba no hay fecha, se habla de 5 años en principio, y bueno, tenemos la duda de los embargos trabados al expediente. ¿Cuál es el plazo de caducidad, no? Aquí yo les marqué un poquito las normas para que la tengan del embargo. Bueno, en cualquier estado de la causa,
Se puede embargar también al actor para asegurar las costas de daños y perjuicios, la exención de caución que recién hablamos, en el caso de acreedores privilegiados pueden solicitar embargo sin caución, pero tienen que acreditar verosímilmente la garantía, el límite del embargo recién nos referimos, la sustitución también y la venta anticipada de bienes de costosa conservación o fácil pérdida. Nosotros, no digo nosotros, a los juzgados del interior, juzgados en los cuales tenemos muchas cuestiones agrarias, muchos temas en los cuales embargamos ganado o cereales, que pueda haber pérdida de ese bien embargado, muchas veces no ha sido pocas las veces que hemos tenido que hacer una venta anticipada. Tengo modelos también para mostrar de eso. Recién algo dijimos del tipo de embargo. Tenemos el embargo preventivo, el ejecutivo o el ejecutorio. El preventivo es cuando se pretende el aseguramiento de una cuestión que hace al fondo de la sentencia de manera provisional y con el dictado de la contracautela se despacha la medida. Existe una menor verosimilitud del derecho, por eso hay mayor contracautela. En el ejecutivo ya la mayor verosimilitud existente y deriva del propio título, de un título de ejecución o un título ejecutorio, según el tipo que sea extrajudicial o judicial. Entonces, es lo que tenemos ese mandamiento de ejecución de embargo que tenemos en los primeros decretos de la admisión, que no puse el porcentaje porque siempre antes tenemos el 25, el 30, ahora he visto juzgados que están hasta el 50% para estimar de manera provisoria los intereses y costas. Y el embargo ejecutorio es el embargo que se traba ya con la existencia de sentencia, es decir, con declaración de derecho. Por lo tanto, la contracautela no es menester, tenemos sentencia favorable en principio. Aquí les traigo un ejemplo de un decreto de morigeración de embargo fundado en el 471 del Código de Rito, relacionado con el abuso de derecho del artículo 10 del Código de Fondo. Esta facultad de limitación de las cautelares era excesivamente onerosa de manera cuantitativa, lo que se pedía. Entonces se la morigeró o se pidió la morigeración, creo que acá lo hice de oficio, y apliqué el artículo 204, el 887, la analogía me remitió al 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y morigeré, o sea, reduje el monto embargado a una suma que no sea excesivamente onerosa respecto al embargado, y bueno, y libre en oficio de ley en su momento. Aquí tenemos embargo de cuentas. Es un decreto que hice en plena pandemia. Me refería al artículo 464. Es el artículo, digamos, que autoriza a quienes ejercen una magistratura a realizar actos que no comprometan el proceso de fabricación, de comercialización y demás. Entonces, previamente en la emergencia, nosotros pedíamos que se denuncien bienes diversos a lo que eran los fondos de la empresa para no limitar, digamos, que la medida cautelar no limite el normal desarrollo de la empresa. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para poder terminar de ver todo. Aquí tenemos otro ejemplo, otro decreto también. Este en realidad, les voy a decir la verdad, me lo pasó Romana Avellaneda. No, vamos a respetar el derecho de autor. Pero bueno, nosotros antes hacíamos una circular D que se llama del Banco Central de la República Argentina para que circularice y trabe, y no nos daba una solución. Entonces quizá hacemos este paso previo digamos, la verdad es que comparto este decreto, Román, porque en principio se viola el principio de determinación del objeto notario individualizada, la localización del dinero sobre el que pretende recaer la misma. Es decir, este embargo que se pide, informe del Banco Central, previo informe del Banco Central, que se trae medidas. Muchas veces, o una vez, me acuerdo que nos pasó que se trabó el embargo y nos cayeron a oficio, nos contestaban de bancos de cualquier parte del país diciendo no tiene cuenta, no tiene cuenta, no tiene cuenta. Entonces se nos armó un descalabro procesal tremendo. Entonces, este decreto me parece bastante ordenado desde su punto de vista, a los fines de que, para que no se conculque el derecho de tercero ajeno de medida, no nos haga un despiole en el tribunal y demás, que primeramente
se oficia al Banco Central al fin de que se informe si esa persona posee alguna cuenta, en qué lugares, en qué entidades bancarias, y que, bueno, ahí nomás la embargante elija la entidad bancaria y pida la traba de medida en ese sitio. Aquí les muestro un modelo de un embargo, que el otro día lo hablamos con la G, le agregué una última parte de allí donde dice notifíquese mediante oficial de justicia. Esto es un embargo de ganado. El ganado sabrán que puede ser marcado, señalado, carabaneado. Marcado es con el hierro candente que se le deja, muchas veces no se está usando porque arruinan, ahora están medias pitucas las vacas, entonces tratan de no ponerle esos hierros que en serio eran tremendo. Era como, no sé si ustedes hacen hamburguesas, bueno, yo tampoco soy tan buen cocinero, pero alguna vez he hecho, esa prensa se la ponen acá en el lomo a la vaca y la arruina. Entonces, ¿qué están haciendo muchas veces? Esa marca que muchas veces se utilizaba históricamente, la hacen o más chiquita o no la hacen y se van a la señal, aunque sea un ganado mayor, la señal es un corte que se hace en una oreja, por ejemplo, y la caravana, que es como un precinto que se le pone con un número, con una determinación. Todo eso tiene un registro. Entonces, si solicitan a través de un embargo, tiene que estar determinado claramente la suma de dinero, el tipo de ganado, vacuno, porcino, ovino, equino, excepto que sea pura sangre de carrera, que tiene otro registro y demás, y el studbook y toda la cuestión. Los de polo también tienen otro registro, son unos caballos medio sui generis, pero hablando de un embargo de ganado ya mayor y clásico y demás, tiene que estar determinado, acá le pusimos, bueno, en la banquina paralelo la ruta número 27, que esto es a unos kilómetros de donde yo vivo, porque el ganado estaba en un campo que da la ruta, o sea que tiene que estar determinado expresamente el lugar donde se va a ir a embargar, y previamente, esto es importante también tener en cuenta, basado en el precio de cálculo de los animales en cuestión, en la cotización de lo mismo en el mercado de Liniers, que saben que el mercado de Liniers es donde diariamente se establece la cotización del mercado, por ejemplo, en este caso que era de vacuno. Al día anterior, efectivización de la medida, y se oficia a la oficina de SENASA, o sea, tenemos la tabla de Liniers para hacer la traslación del monto del embargo y oficiar a SENASA en el caso que el ganado marcado, señalado, carabaneado corresponda, porque ahí está registrado. Y asimismo, también hay que oficiar a la oficina de guías. La guía es un documento para el traslado del ganado, y la oficina de guías generalmente está en el interior, sobre todo en los municipios, una oficina que tiene radicación en cada uno de los municipios, para que se tome razón en el registro ordenado y que, bueno, también no se permita la traslación, no se expide guías sobre un embargo, sobre un bien que está embargado, un bien en este caso, un bien registrable, que esté embargado. Y bueno, ahí le agregué lo que tú te decía de notificar mediante oficial de justicia, hacer saber el embargado, porque esto es muy importante. El oficial de justicia va y hace saber al embargado que se le embargaron tantos bienes, sobre todo para investirlo en el carácter de depositario judicial, con la formalidad y las obligaciones de ley, que no es menor, porque después se hace responsable del cuidado y demás. ¿Qué pasa? En estos casos muchas veces nos piden la venta anticipada, que yo recién les hablaba, 474 creo que era, porque, bueno, el ganado tiene sus tiempos, y, bueno, cuando tiene cierto tiempo de engorde y demás, es preferible que tenga un mayor precio y demás. Bueno, ese bien que se vende, ese ganado que se vende en una feria, que es donde se hace por medio de martillero y demás, se transforma ese ganado en dinero, y ese dinero se deposita en la cuenta del tribunal, y nosotros lo que solemos hacer es un plazo fijo para que no le afecte la inflación. En el caso de cereales, eh, bueno, aquí es algo bastante parecido. Los cereales pueden perecer dependiendo del grano. Hay granos que pueden resistir más que los otros. Los cereales se acopian en silos o en empresas que se les llama acopiadoras en general. Se suele designar a un ingeniero agrónomo, porque la verdad
de grano, nada, ¿no? Poco y nada. Todos sabemos poco de estos temas. Quienes saben en sí son los ingenieros agrónomos, son los profesionales específicos del tema. Entonces, lo tiene que designar el embargante, se hace cargo, acepta el cargo. Yo los hago aceptar el cargo para que también sepan la importancia de su función, porque es un auxiliar de la justicia, como si fuera un perito que nosotros hacemos que intervenga para esta cuestión puntual de la traba de la medida. Y se hace saber el demandado que debe abstenerse de dar inicio a las tareas de recolección, es decir, cuando va el ingeniero agrónomo, dice, se embargan tantos quintales, tanta cantidad o tantas hectáreas, o dependiendo si está recolectado o está plantado todavía, no ha sido, está sembrado y no ha sido recolectado. Y bueno, y en esa cuestión también se le inviste por supuesto, cuando hay que recolectar, ¿no? Cuando hay que cosechar, no se puede esperar. Entonces ahí sí, ya se cosecha, se le inviste al embargado del cargo de depositario judicial y es quien tiene que hacer todo el traslado y demás al silo a costa del embargante, ¿no? Y también se puede llegar a vender, tenemos una venta anticipada y podemos transformar eso en dinero, que me parece lo más fácil porque después genera mucho más costo el mantenimiento de esa oleaginosa. Bueno, aquí embargo de sueldos, el 476, esto es un fallo del TCJ que me gustaría decirlo rápidamente porque es importante, es una interpretación que dio un juzgado de Córdoba sobre ese 476 que recién hablamos de los establecimientos fabriles y demás. Bueno, la intervención de caja, en este caso la intervención de caja, por el embargo de suma de dinero, no se aplica ese 20% que establece la norma, esa modificación del 476 infine, sino cuando hablamos de sueldos, no integran esa categoría de bienes productores de renta o frutos. Por lo tanto, ese 476 que habla de que cuando dispone que el embargo dinerario procede ante la falta de otra medida cautelar eficaz de bienes susceptibles de embargo, complemento de la medida ya dispuesta, no resulta aplicable a los embargos preventivos, no ejecutor ni ejecutivo, que sí, sobre remuneración de un trabajador. En ese caso, digamos, es decir, el dispositivo del 476 no se aplica a los embargos de sueldos. Bueno, aquí quiero hablar rápidamente de los embargos de jubilaciones. Ustedes saben de que las jubilaciones, según el artículo 23 de la Constitución de Córdoba, son inembargables en la indemnización laboral, parte sustancial del salario, y el haber previsional, dice la Constitución de la provincia. Después, la ley 8024 habla de que son inembargables con la salvedad de las cuotas de alimentos, litis y despensas, siempre alimentos y despensas quedan afuera, y que el beneficiario podrá renunciar a ese derecho hasta un máximo del 20% del haber previsional. Bueno, aquí tenemos diversos criterios. Un criterio es el mío, bueno, pero que en realidad es el mío, interpretando a Atuel. Atuel, Fideicomiso contra el Novicio Corbalán, es un criterio que hace a una aplicación armónica de las normas de la inembargabilidad con las normas de fondo, de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, que no es derechamente o totalmente inembargable la jubilación, me parece, cuando estamos en juicio, sobre todo en una etapa de juicio ya el ejecutorio, me parece que sí es embargable, y que hay un criterio desde Atuel que yo sigo que es lo que hace al decreto 486 del 87, que se aplica mucho en el tema de las limitaciones cuantitativas en los embargos de sueldo, el 10%, cuando digamos no sean superiores al doble del salario mínimo vital y móvil, el 20% no sean superior al doble. Bueno, no todos piensan así porque aquí tenemos este caso que me estoy dando cuenta que no puse el fallo. Bueno, es un fallo de una Cámara de Córdoba que no, quédense tranquilos, está en lo que yo acompañe, que un fallo hace poquito. Igualmente, no sé si vos, Guada, estás trabajando, Gustavo Mazzano también sacó un fallo, sacó un decreto en realidad, que mantenía la inembargabilidad de los haberes previsionales y que
declaraba inaplicable Atuel contra Novillo Corbalán, porque, también muy similar a este fallo de Cámara, porque las circunstancias en las cuales se dictaron el fallo de Atuel contra Novillo son distintas a estas, es decir, un fallo del 2006, y a su vez también se ponderaba en Atuel contra Novillo el alto haber jubilatorio que tenía Novillo Corbalán. Entonces, por lo tanto, se tomaba esto del decreto del 10% y del 20%. En este caso se mantiene la inembargabilidad, teniendo en cuenta también que el sueldo, perdón, el haber jubilatorio no era de magnitud. Bueno, embargo de empleo público, también tenemos aquí, este es yo les pongo mi criterio, ¿no? En principio, esta traslación que se hace a la inembargabilidad de los sueldos o haberes de los empleados públicos también se extiende a los funcionarios. Pueden ser renunciados, igual que el haber jubilatorio, máximo el 20% de la remuneración. No se embargan cuando dice la norma, procesos declarativos y en los casos que la ley establece, es decir, los embargos preventivos. Los embargos ejecutivos, yo entiendo que sí, con estas particularidades del 10 y el 20. La Cámara Séptima dice lo siguiente en este fallo, tratando de sacar siempre las ventanas, en Díaz contra Trasusta. También habla de hacer un análisis armónico de las normas, no habla de inconstitucionalidad, no se meten mucho últimamente en algunos temas engorrosos las cámaras, y el TCJ también habla muchas veces de interpretación armónica, diálogo de fuente, inaplicabilidad según el caso o según la naturaleza o según sea una cuestión alimentaria. Bueno, en este caso, los montos se perciben como medio de vida, tienen limitación en el momento de ser tomado en cumplimiento de cautelares, y un análisis armónico exige contemplar el artículo 6 de la 9451, los honorarios de los abogados revisten carácter alimentario, que esto también es un caso que se da en Grafi contra Municipalidad de Córdoba, en el caso de los embargos, las cautelares en contra del Estado. Aquí tenemos un análisis armónico que tenemos que hacer, es un embargo se pide para salvaguardar un crédito alimentario, que es los honorarios de la letrada. Entonces, aquí entran en conflicto dos intereses. Como todas garantías tienen que ser dialogadas, tienen que ser interpretadas de manera armónica, por lo tanto, se permitió aquí o se admitió el embargo por el 20% como límite, establece acá este fallo de Cámara. Bueno, aquí tenemos, no quiero detenerme mucho, pero yo les quería dejar más que todo para tener organizado el PowerPoint, si les puede servir de guía y demás, para sobre todo relacionarlo con la jurisprudencia, ampliarlo, por supuesto mejorarlo, porque es susceptible de muchas mejoras, pero aquí tenemos, digamos, normas de inembargabilidad, normas generales, bueno, las normas más importantes de inembargabilidad, el 744, bueno, la expropiación, bien afectado al servicio público, bienes públicos del Estado. Aquí, respecto a este tema, tenemos bienes inembargables según los daños. Nosotros teníamos aquí que las indemnizaciones por daño moral y material de lesiones a su integridad física son inembargables según la ley de fondo. Bueno, aquí en este fallo de la Cámara Séptima, bueno, el principio del patrimonio como prenda común de los acreedores, parte sobre estas cuestiones generales. Aquí, en la primera instancia, se había limitado un 20% de lo que se debía percibir de la indemnización, pero no se había hecho esta disquisición que los rubros del daño eran el moral y por daños físicos. Entonces, aquí directamente no es embargable. Entonces, ese 20% en realidad se tenía que directamente declarar inembargable. Ahí hablaba al final del fallo, habla de dos situaciones contra la ley: que la indemnización sea toda por daños ajenos precisamente mencionado en la norma, o incluso ve que la indemnización acorde a la aseguración concepto de daño psicofísico, que sería este caso, porque era una indemnización por daño psicofísico, y por lo tanto
es inembargable en un todo, no con una limitación de un 20%. Así que eso es lo que quiso dejar en claro la Cámara Quinta con voto de Ferrer y Claudio Zelazzi. Bueno, aquí les quería dejar una cosita que también es un tema para charlar un montonazo, que pueden ser embargadas las escuelas de sucesorio. Bueno, esto no hay dudas, ¿eh? No hay ninguna duda y hubo algunos cambios en los últimos años. Ahora también esto se anota en el folio personal del coheredero. Antes solamente se certificaba. Yo me acuerdo, les hice acordar cuando hacíamos, había una acordada del año ñaupa 80 y pico, que era en los expedientes papeles había que fijar en el extremo superior izquierdo con letra roja, con dobles bandas, poner embargo Fojas tanto. Eso nos decía la acordada y nosotros con eso en el expediente papel teníamos marcado dónde estaba en el sucesorio trabado mediante certificado el embargo de la hijuela sucesoria. Bueno, ahora ya se suele seguir haciendo la certificación, no obstante, no se traba el embargo sobre el inmueble, sino en el folio personal. La discusión radicada en torno a la subasta de derechos hereditarios, hoy en día el criterio jurisprudencial se ha trasuntado en su mayoritaria admisión. Hasta hace unos años no. Hasta hace unos años era bastante reacia la jurisprudencia, ahora ya ha avanzado, sobre todo haciéndolo cargo al acreedor que compra, que sepa que puede o no, porque no se puede tener más pasivo que activo, no se no recibe nada, pero bueno, con este criterio de no limitar la circulación de los bienes, hoy en día la subasta de derechos hereditarios está siendo más proclive a aceptarse en la mayoría de los tribunales provinciales. Bueno, acá hay un fallo, siguiendo con el embargo, ¿no? Un fallo muy importante de Blanes contra Carrizo del TCJ. ¿Qué pasa si pedimos un embargo preventivo a la aseguradora? Bueno, ¿camina, procede? Bueno, en principio el TCJ dice que no, que hay una relación contractual, una relación de asegurado y asegurador, que es una relación que excede la relación con el embargante y por lo tanto no puede ser embargado de manera preventiva porque no estamos hablando de un carácter de deudor, sino que estamos hablando de una garantía de alguien que se va a hacer cargo de los perjuicios de manera, digamos, supletoria o subsidiaria o reemplazando por y sobre todo, digamos, con el límite del contrato de seguro y en los términos de ese contrato. Por lo tanto, no serían embargadas las cuentas de una empresa de seguro. Imagínense el estricto que se haría, por lo menos desde el punto de vista preventivo, y fallo que con embargo ejecutorio he visto que lo han dictado. Aquí les muestro un pequeño modelo de bienes muebles no registrables. A mí me gusta hacerlo siempre que hay allanamiento. Recuérdense que cuando hay allanamiento en los embargos, el allanamiento tiene que ser expreso, tiene que ser ordenado por juez competente, porque es una excepción a la prohibición de violación del domicilio del artículo 45 de la Constitución de Córdoba. Entonces tiene que ser dictado de manera expresa, de manera excepcional, y bueno, también dice la Constitución de Córdoba que estos procedimientos tienen que ser realizados en horas diurnas. Por lo tanto, también hay que establecer si hay habilitación de horas, de días y horas, y hasta el límite. Yo trato de hacerlo generalmente en horas diurnas, y siempre que voy cambiando los horarios, pobre, harto todo, porque digo, bueno, en invierno se pone de noche a las 7 de la tarde, luego hasta las 7. Pero ¿qué me pasa? Hay gente que vuelve del campo a las 11 de la noche y quieren embargar una camioneta, y bueno, ahí me tengo que acomodar, porque sí, hay que tratar de no frustrar la medida, porque no hay otra manera. Bueno, acá les dejo un modelo que también les lo de conocer, porque es un modelo que usamos, el de los lavarropas, las heladeras y demás. Bueno, eso es algo que hacemos para que los jueces sepan por ahí, alguno no mete la pata y que si hay algún bien inembargable, no sé, no se lleva el televisor, la computadora, pero bueno, generalmente lo saben, pero bueno, uno no está de más dejarlo claro. Bueno, aquí estamos, bueno, pasamos a otra medida de intervención de caja, rápidamente. Sabemos que es una medida que se puede trabar antes de la demanda juntamente con el embargo.
esa pedido del acreedor es subsidiaria, a falta de otra medida eficaz o bien susceptibles de embargo, se limita exclusivamente a recaudación de parte embargada, sumas depositadas, no puede ser el 20% de los ingresos, que tampoco puede ser, digamos, excesivamente oneroso, 471, 10 del Código de Fondo, criterio restrictivo y por auto, se tienen que designar personas con conocimiento, nosotros siempre, las veces que lo hemos hecho pocas veces, un martillero, la misión y el plazo tienen que estar establecidos y la consideración para la contracautela, que aquí sí tiene que ser ponderada con estrictez, es los perjuicios y costes que pueden irradiar. Fallo de la Cámara Quinta en relación a esta medida de intervención de caja. Bueno, aquí la medida, en principio ya van a ver que muchas medidas, como por ejemplo de no innovar, intervención de caja, muchas veces están rechazadas en la mayoría de los fallos, ¿no? Porque acá habla de la falta de acreditación, eficacia o insuficiencia de otra medida, habla de la subsidiariedad y que no corresponde decretar in limine la intervención sin antes efectivizar un embargo preventivo. Aquí la mayoría, los doctores Freud y Daroque, hablan de que tiene una relación íntima, íncita con el embargo, por lo tanto, es complementaria o subsidiaria del embargo. Tiene que ser decretada de manera complementaria cuando existe insuficiencia de los bienes para satisfacer esa medida de embargo. Algo muy similar a lo que ya vamos a ver en las medidas de inhibición general de bienes. Intervención de caja, rechazo. Acá también tengo un caso que no voy a ingresar, así podemos avanzar y ver otras cosas, pero es muy similar cuando hablamos de la relación esta que la intervención de caja tiene que tener con el embargo. Bueno, esto la verdad me quedó acá, pero tenía que estar acomodado en otro lado. Esto es en el caso de que el bien embargado se venda. Cuando el bien embargado se venda, porque no hay restricción para eso, el tercer adquirente del embargo debe afrontar los intereses que deben y el monto del embargo por el tiempo transcurrido de la compra hasta el momento de su efecto el depósito judicial. Es decir, no aplicar a Hernández, que hoy en día quedó recontrafasado, sino se calcula con la tasa correspondiente a los depósitos en caja de ahorro del Banco Provincia de Córdoba. Esto claramente es para recomponer la situación y, por supuesto, la actualización o la cuestión que el tiempo hace en torno a la depreciación del dinero. Anotación de litis. Discúlpeme que voy rápido, pero estoy viendo aquí el reloj y no quiero pasarme de las 2 horas porque aparte ya nos vamos a quedar solos, si no. Esta hora es difícil, yo sé que todo el mundo tiene actividades y cuestiones familiares, así que pido disculpas, pero estoy tratando de abarcar todo lo que se pueda y tratar de hacer un desarrollo de la jurisprudencia que les sirva, que puedan entender. La anotación de litis, una de las medidas que, en mi experiencia, peor veo que se piden. La otra vez me habían pedido una anotación de litis al oficial de justicia. A ver, la anotación de litis se refiere a una pretensión que pueda tener como consecuencia modificación e inscripción en el registro y el derecho fuera verosímil. Entonces, ejemplo que yo doy siempre, anotación de litis, división de condominio, escrituración, simulación, familia de las acciones de filiación que impactan en el juicio sucesorio, porque puede haber un heredero más. Entonces, puede haber una modificación del registro. En este caso, yo les hablo de Gallardo, el tema de cuando pedían el embargo de un bien que ya no era de propiedad del deudor, también me pidieron una anotación de litis y la rechacé. Tiene que haber una mutación o la probabilidad de una mutación de la registración, porque es una medida publicitaria y el objeto con estos fallos, resumo lo que dicen estos fallos, el objeto es que no se pueda aducir la buena fe de un tercer adquirente. Es decir, si alguien compra, sabiendo que es una anotación de litis, y no compra buena fe, sabe que compra un juicio. Más que todo eso, lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, un fallo viejo que habla de eso también, de cuándo uno puede ampararse de la buena fe o no, en este caso Barrera, y en este caso de la Cámara Nacional de Apelaciones, Farrell contra el Fideicomiso Roosevelt, porque se rechaza, atento, no habría, digamos, una posibilidad de mutación de la situación registral de un bien. Acá también tenemos casos similares en el cual no se verifica, en el caso de un inmueble objeto de una acción de simulación de venta, entonces se encuentra en cabeza quién va a ser demandado el previo causa exploratorio por los elementos de juicio incorporados
resultan suficientes para acreditar fin fácil de verosimilitud. Aquí es procedente, juicio y simulación. Entonces, si uno tiene que hacer caer esa venta, que en principio fue simulada, puede haber sido simulación ilícita, en fraude, lo que sea, si quiere hacer caer esa simulación porque hay un perjuicio, bueno, ahí puede haber luego una mutación de la situación registral y por tanto la medida de anotación de litis es procedente. Aquí les acompañé también otro fallo de la Cámara Séptima de Córdoba en un juicio de escrituración también. Una Cámara de Villa María le pedían anotación litis como una medida ejecutoria y tampoco no tiene lugar. Inhibición general de bienes. Aquí lo que se impide es, de manera genérica, grabar o enajenar bienes registrables. Registrables, recuerden también siempre la cuestión registral en estos casos. Es una interdicción de vender o grabar genéricamente cualquier cosa, inmueble, mueble registrable, de que el deudor sea propietario, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que es supletoria o complementaria del embargo, porque no se conozcan bienes por embargar o los conocidos sean insuficientes para la traba de la medida. Esto es lo que establece el artículo 481 y aquí hay un fallo de la Cámara Nacional que habla, por ejemplo, de que la carencia de suficiencia, incluso el desconocimiento de los bienes del deudor, aparece como una previsión de excepción sustitutiva del embargo de quien es subsidiaria, puesto que constituye un sucedáneo a él. Volvemos a hablar de la complementariedad y subsidiariedad de la inhibición respecto al embargo. Este fallo de la Cámara Segunda de Córdoba, de Dirección de Rentas, aquí se rechaza el levantamiento de una inhibición con argumento que los bienes embargados, acá venía el embargante, el embargado y decía, tengo camiones, tengo cuenta bancaria y demás. No probó nada, no dijo, no trajo la base imponible, no trajo las tasaciones. Bueno, entonces, si uno quiere eh, procurar el levantamiento de una medida de inhibición, que es una medida gravosa, sin la posibilidad de constituir un muerto civil, que lo vamos a ver, no es la idea esa. Si uno quiere el levantamiento y tiene que ofrecer, tiene la carga de ofrecer el embargado y de probar claramente para garantizar al embargante y darle tranquilidad que existen bienes y que esos bienes tienen un monto o tienen un valor en el mercado que hacen a que sea innecesaria la inhibición. Esto es, palabras más, palabras menos, lo que dice ese fallo de la Cámara Segunda. Aquí, este es un fallo de la Cámara Octava de la doctora Eslava que habla de las dos teorías que se tienen en este tema de la relación, íncita relación de embargo con inhibición. Una que exige la predemostración sumaria del solicitante trabado infructuosamente y la otra, la manifestación, digamos, directamente sin acreditación. Bueno, la Cámara entiende, en este caso, que con la manifestación directamente de la inexistencia de bienes a embargar no hace falta una acreditación sumaria. Bueno, eso es un criterio dividido, pero para que también lo sepan, en algunos lugares piden, digamos, un informe de inexistencia de bienes, registro de propiedad, registro del automotor. Esta Cámara admite la mera manifestación. Bueno, aquí tenemos también un caso similar, este es un fallo del TCJ, en Agüero, que también se pide el levantamiento de la inhibición, pero se tiene que verificar la existencia del embargo. Si vamos a levantar una inhibición, primeramente tenemos que verificar la existencia de bienes susceptibles de embargo. En este caso, que había una confusión sobre el trago de los embargos, se tiene que acreditar la existencia de los bienes embargados y que el monto pueda satisfacer la pretensión del embargante. Cámara Séptima de Rotarán habla de la libre disposición del individuo en cuanto a la transformación, modificación. Acá lo que no se puede establecer con la inhibición es una muerte civil. No se puede generar una incapacidad de derecho, dice la Cámara Séptima. No se otorga en contra de persona inhibida una limitación a la facultad de disposición, más que, digamos, una facultad de disposición de ciertos bienes inmuebles o bienes registrables. No lo deja fuera del comercio, eso es lo importante. Bueno, aquí tenemos algo también similar en relación a la existencia entre embargo e inhibición, este fallo de la Cámara Octava, es decir,
puede ser supletoria al embargo o puede ser complementaria al embargo, eso también no hay que olvidar. Prohibición de innovar, esta es una medida que ante la duda no se la da, es la verdad. Es una medida que se da mucho en los embargos, la medida innovativa, se dan en cuestiones de derecho del consumidor, el derecho verosímil, existiera un peligro si mantuviera alterado en su caso la situación de hecho, modificación, puede influir en la sentencia, convirtiera en eficaz, imposible, la cautela no puede obtenerse, son un montón de requisitos que la hacen totalmente excepcional. Aquí en este caso le acompaña un fallo en el cual se rechaza la medida no innovar, en una cuestión de una actividad productiva, facturación y cobro y demás. Quiero ir avanzando para ver unos temas que por ahí son más puntuales, porque si no, nos vamos a pasar con el tiempo. Yo no tengo drama, pero ustedes seguramente tienen cosas. Yo ya pedí permiso. Eh, bueno, otro rechazo de la Cámara Sexta. Se realizó, bueno, acá hablaba también de que se pedía una medida no innovar como ejecución, como las resultas de la ejecución en un juicio ejecutivo. Acá, en realidad, el juicio ejecutivo tiene que tener las menores trabas posibles, excepto cuestiones consumeriles y demás. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que exista una discusión en juicio declarativo de conocimiento posterior, que en realidad es posterior, pero puede ser desde el embargo, recuerden, sucedáneo al juicio ejecutivo interpuesto. Bueno, aquí tenemos este fallo de Fugante, bueno, aquí tenemos también, en realidad este es un fallo que pondera la existencia de la verosimilitud, que tiene que ser agravada, y entramos en la no enumerada del 484, que es las medidas, a ver, son las medidas que no han sido regidas en el código y que todo lo ingresamos, lo que no está regido en el código de Córdoba, lo ingresamos por el 484. Es, es un artículo, un dispositivo normativo que hace a que todas las medidas que fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aunque no estén reguladas o dispuestas, puedan ser con el 484 y con el 887 relacionadas con otros órdenes normativos nacionales, provinciales o directamente algunas medidas que son innominadas. Y aquí tenemos entre ellos el secuestro. El secuestro puede ser de bienes muebles o, bueno, semovientes, claramente, y que aquí lo relacionamos con el 484 o 887, la medida de secuestro, tenemos que entender siempre que es una medida cautelar, una medida precautoria, no hay que confundirla con la medida de ejecución de la prenda o del leasing, y acá lo que se tiende, o el principal objeto del secuestro es el desapoderamiento, tiene que haber una verosimilitud del derecho agravado, un peligro de la demora, la contracautela también tiene que ser rigurosa, y yo le he dado, por ejemplo, en algún caso una división de condominio o en una cuestión de mi sucesorio, que uno de los coherederos andaba dando vuelta con el auto sin seguro, sin pagar patente, sin tener carnet, andaba por Buenos Aires. Así que agarramos, le secuestramos el auto, lo trajimos porque iba a ser un problema tremendo para la sucesión. Eso recuerdo un caso en el cual hice el buen secuestro con medida precautoria. En este caso también este caso es muy parecido de este tema de que el vehículo, de un secuestro de un vehículo de la Cámara Segunda, de Río Cuarto, un vehículo que también andaba en una circunstancia dando vuelta por otra provincia y demás, entonces a los fines de no generar un perjuicio de la sucesión se lo secuestró y se le asignó un depositario, creo que después se le otorgaba, habiendo regularizado su cuestión de conducción y el seguro de responsabilidad civil se lo dejaba usar. El tema es que, a ver, pues pueden los herederos usarlo bien en la herencia, lo que no pueden es usarlo en perjuicio del acervo hereditario. Aquí tenemos una medida cautelar de secuestro de bienes de trabajo. La ley 2872 establece en el artículo 4 de que el tribunal oficiado solo puede examinar, digamos, la forma del oficio sin cuestionar la medida. ¿A qué se cuestiona la medida? Porque decía de que cómo van a embargar, no me acuerdo cuál era la cuestión, era una cuestión de bienes de trabajo, eran elementos del trabajo de una empresa. Entonces, el oficial cuestiona eso. Bueno, aquí la Cámara Sexta dice no.
usted, señor, tiene que ver las formalidades nomás, porque estamos hablando de un convenio entre provincias que tiene que ejecutarse sin cuestionar. Si hay que cuestionar la medida, tener que ir al juez oficial. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la medida de secuestro como ejecutoria, en el caso del leasing. Acá tenemos un ejemplo del secuestro como medida de ejecución prendaria, que el secuestro, igual que como les mostraba recién, como hacemos los bienes no registrables, con allanamiento, uso de fuerza pública, las limitaciones constitucionales del artículo 45. La medida cautelar innovativa, acá yo les doy unos ejemplos, pero el principal ejemplo que me gusta ahora, y ya tratando de ir avanzando, nos queda muy poquito, pero relacionado con alguna clase que vamos a tener de responsabilidad de las entidades financieras, la Ley de Defensa del Consumidor. Estas medidas innovativas se están trabando mucho en los casos de phishing, las estafas virtuales, es decir, se pide que se cese el descuento que se efectúa en el caso de que se haya extraído de manera espuria, en contra de la voluntad del cliente, algún préstamo personal electrónicamente. Entonces, una medida innovativa sería el cese de manera tutelar. Recuerden que las medidas innovativas y las tutelas anticipadas son lo mismo prácticamente, una relación de género de especie. Entonces, cuando hay elementos o una verosimilitud del derecho y tenemos aparte el indubio pro consumidor, el principio protectorio y todas las garantías de la vulnerabilidad consumeril, probándose de que el prima facie y verosímilmente de que el consumidor no hizo de manera voluntaria, no contrató ese préstamo, se puede dictar una medida innovativa de suspensión de la retención del pago de las cuotas del préstamo. Y aquí les cuento rápidamente de qué medidas cautelares pueden existir en un juicio sucesorio. Bueno, primeramente tenemos el 650 de la provincia de Córdoba, que tiene la relación con el 690 de la Nación. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, todas las medidas que hacen la seguridad de los bienes, libros y papel de sucesión. Es decir, que no desaparezca nada, que nada se pierda, que nadie se rompa, de todo lo que son no solamente los bienes, sino los documentos y todos los títulos y todas las cuestiones que hacen a la sucesión y que son parte del acervo hereditario o manera de acreditar bienes del acervo hereditario. El inventario de los bienes también es una medida precautoria y aquí tenemos diferentes fallos que yo cité aquí también de diversas provincias. Principio de conservación del patrimonio hereditario, medida conservatoria para el juicio sucesorio son distintas a las cautelares típicas, porque acá se confecciona un inventario de bienes, papeles y títulos que hace, digamos, a la identificación también de acreditación de lo que son los bienes del acervo hereditario, aparte de las cuestiones registrales. Acá hay un fallo de Santiago del Estero que estaba muy bueno, algunas frasecitas, después léanlo tranquilos. Se tiende a preservar el patrimonio y los derechos de los herederos que pueden encontrar en riesgo de muy diversas razones, tales como el peligro material producido por el tiempo, como dijimos recién, la naturaleza o el riesgo jurídico de la acción de terceros, o también que exista, como puede pasar a un administrador infiel. Aquí tenemos, y lo que antes les adelantaba, que puede haber medidas de anotación de litis dictadas en el marco de un proceso sucesorio. En algunos casos se ha rechazado, en principio general se rechaza, qué modificación registral puede haber, pero bueno, en el juicio de filiación, que puede sumarse una persona a la herencia, bueno, ahí se puede dictar una medida de anotación de litis para que los adquirentes no se prevalezcan de su buena fe. Cautelar el proceso de restricción de capacidad. Bueno, el juez debe ordenar las medidas necesarias. Acá es un imperativo. Y aquí es un imperativo con esta constitucionalización del derecho privado porque hablamos de perspectiva de vulnerabilidad. Artículo 34, restricción de capacidad. Dejamos de hablar de incapacidad. Hablamos de capaces restrictivos. Hablamos de incapaz en el caso de una persona lamentablemente no puede hacer absolutamente nada y tiene que ser integrado su voluntad con un curador. Caso concreto, tenemos un apoyo que sería la persona que va a acompañar a quien tiene una restricción de capacidad a desarrollar aquellos actos que necesita esa compañía. Mientras tanto, la magistratura tiene
el deber de ordenar medidas para garantizar los derechos personales y patrimoniales de esa persona presunta capaz restringido. Bueno, el fallo Asociación Bengalesi es, que ya lo habíamos dicho, de la Corte Suprema para resguardar la salud mental. Y a partir de allí tenemos algunas medidas que yo les muestro de ejemplo rápidamente. Bueno, tenía una restricción que pasó una señora que venía uno de sus hijos, quería venderle los bienes. Primeramente hice una constatación, hice un fajado de la casa, la cerré. Yo ahora voy a respetar conjuntamente con su abogado y con su apoyo cuál es su voluntad, porque vamos a tratar de que ella siga decidiendo y lo mejor para ella. Lo que no queremos es que se queden con la casa y que la vendan a un precio vil, como fue que nos llegó de alguna presentación. Entonces, constatamos, y a su vez, yo ahí al final les agrego que libramos un oficio, primero y la inhibimos a la señora, y libramos un oficio a las escribanías de la ciudad y de un pueblo que se llama Villa Huidobro, que queda a kilómetros, para noticiarle la existencia de este proceso, que no vayan a querer hacer alguna transacción en las escribanías. Esta fue una medida que uno tomó de oficio, claramente, perspectiva de vulnerabilidad, y que lo hizo también en pos de cuidar el patrimonio de la gente. Por último, medidas cautelares contra el Estado. Yo acá les cito fallos como Janceto, hablando de la constitucionalidad, de la ley de emergencia, del artículo 68, de la ley 986, de la disposición de los fondos, el plazo de 30 días, si no dice nada el fiscal, de la Fiscalía de Estado de cómo dispondrán los bienes, en el caso de un embargo, bueno, derechamente se puede solicitar el embargo en contra del Estado. Esta norma es constitucional establecida por el propio Tribunal Superior de Justicia. Y recuerdo que tenemos la previsión de dictar embargo preventivo en contra de los bienes del Estado por el artículo 179 de la Constitución de Córdoba, y dejan de ser preventivos en estos casos, cuando ya estamos en etapa de ejecución y que se transforma el embargo en ejecutorio. Aquí tenemos otras medidas que hacen a la constitucionalidad, perdón, en Maldonado contra la empresa de PEC. Mesano también, hablamos de los argumentos, es que las leyes de emergencia se evidencia razonable, porque no es lo mismo un particular que el Estado. A ver, se reconoce una desigualdad, pero una desigualdad fundada desde el punto de vista de que no es lo mismo que un particular tenga que disponer de su dinero, y que no es lo mismo que el Estado, por el tamaño, por la magnitud y por la burocracia administrativa, necesite más tiempos. Esa es la principal justificación de la constitucionalidad. Y por último, la inaplicabilidad, justo estoy haciendo 2 horas, la inaplicabilidad de los honorarios, en realidad, del embargo por honorario en el caso de cuestiones alimentarias. Esta era una abogada, la doctora Graffi, en contra de la Municipalidad de Córdoba, que aquí no se declaró la constitucionalidad. En estos casos, el Tribunal Superior no la declara. En realidad lo que hace es hacer una salvedad con esta aplicación armónica de las normativas, de los principios, y habla de una norma o de una pretensión de carácter alimentario fundado en el Código eh, Arancelario. Se entiende que es inaplicable, digamos, este procedimiento previo y tan engorroso cuando es un embargo por honorario y derechamente procede el embargo. Bueno, a disposición, espero haber sido digno de todos ustedes. Discúlpenme si fui a los palos al final, quería tratar de terminar de que se puede desarrollar todo esto. También pido disculpas si fue engorroso, he tratado de hacerlo lo más atractivo posible. No son temas tan lindos como defensa del consumidor, como otros, tampoco uno no es el doctor González Amar para hablar de proceso urgente, pero hice lo que pude y me pongo a disposición de ustedes en redes sociales. Soy muy activo porque yo en serio vivo muy lejos, vivo en otra provincia, así que me relaciono mucho con las redes sociales, y sobre todo hacemos un aporte, un feedback, y hacemos un intercambio de curso, de jurisprudencia, y me mantengo conectado, sinceramente, porque no puedo estar siempre yendo a los grandes centros de estudio, a menos de que ahora la educación a distancia nos integra, quienes estamos lejos de las universidades.
Así que, bueno, quedo a disposición y, bueno, si quieren que charlemos algo y hay tiempo, aquí estoy. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la lista. Sí, muchísimas gracias. Excelente la casuística, los fallos, ha quedado, creo que pese a que trataste de ir lo más rápido posible, ha quedado, se han tocado todos los temas y bueno, ya queda a disposición el material para que lo lean. Excelente, muy completo, doctora, así que ¿alguien Sí, tiene no, alguna no, duda? impecable. Bien. Todas No veo felicitaciones, preguntas. excelente.